Si nosotros queremos jugar al tiempista en el ingreso a la universidad, el tiempista es, antes del parcial me pongo, estas 2 semanas por ahí no pinta, el clima no está muy bueno, la dejo para después. Los finales en julio, agosto, mejor la tiro para más adelante, tampoco hay que volverse loco, vamos tranqui. Yo sé más o menos los tiempos, me dijeron que en mayo, así que 10 días antes me pongo. Ese tiene las chances por el piso de sobrevivir. La constancia, la permanencia es la base. Después eso se va agregando con la calidad de lectura, ya después se va armando el grupo, me voy conectando con 3 que tengo buena onda y empiezo a armar grupo, y ahí me saca una duda Juan, me saca una duda Pedro, coopero con Juan o con Pedro, armo un grupito, ya mejoro eso, ya estoy más habituado cómo son los profesores, cómo son los textos, ya mejoro eso, ya en junio va más fácil, aprobé los parciales, los primeros parciales, que es un momento terrible, porque es el momento de la verdad, del primer cuatrimestre del primer año en la universidad, o sea, es la primera vez que voy a rendir un parcial después de años, me dieron las consignas, lo tengo que presentar dentro de 3 días, bueno, lo presenté, aprobé, no aprobé, voy a recuperatorio, sigo en el carro, sigo. Nada de esto no es para mí, no, nada que ver, yo pensé que no me da la cabeza, no estoy para esto, no. Entonces, el río más profundo, más tormentoso, helado, violento, contra las rocas que hay que cruzar, es primer año. Es primer año. Y los primeros meses del primer año es el peor de la parte del río, porque es todo nuevo, es todo choqueante, tengo que cambiar hábitos, conductas, formas de vivir. Le tengo que decir a todo ya les dije eso en el primer encuentro, pero hay muchos alumnos nuevos, le tengo que decir a todo mi entorno que no me hunda. Que no me hunda. Alexis, yo te quiero, Laura, yo te quiero, sí. ¿Sabés cómo es quererme? Quererme es darme 2 horas de espacio por día. Si me demandás y te me colgás del saco, vamos a tal lado, vamos acá, hagamos esto, mamá, papá, novia, no, flaco, no. Necesito estudiar. No me hundas. ¿Qué? No me amas más, no soy un buen papá, no soy una... Si yo no le dedico 2 horas por día a esto y acomodo mi familia para que este es mi tiempo, estoy frito. Me van a hundir porque todos quieren un cacho de carne de uno. Los chicos para jugar un ratito más en la plaza. La esposa o el esposo o el novio para salir a comprar, para ir a pasear, salir a esto, a lo otro. El laburo, una horita extra más porque tengo que... Todos tiran un cacho de vos y ¿quién no tira de vos? Y la facultad si estudiás, no estudiás, si rendís, no rendís, si hoy está o mañana no está, bueno. Entonces el hilo se corta por lo más delgado. Es por acá. Y bueno, viste, son muy chicos. Al final estuve en la plaza, no pude preparar nada, me demandan mucho ir a la plaza, y bueno, chao, este parcial no lo hago, recurso el año que viene. Entonces me hunden. Entonces la lucha de abril, mayo y junio es habituarme yo y los demás a que yo necesito 2 horas para mí en paz. ¿Cómo lo voy a armar? No tengo casa grande, no tengo comodidades, bueno, no sé. Tengo que armarlo. Tengo que armar una estrategia para estar 2 horas en paz todos los días frente a los textos. Si no, están fritos. Bueno, muy bien. Eso es una breve intro como para darle el consejito del día al que le pueda servir, el que ya tiene experiencia no lo necesita, porque sabe perfectamente, la mitad de ustedes ya tienen recontra experiencia, así que esto que le hablo es más que nada para el que nunca cursó, es un pequeño sí. consejito mío. Y bueno. Muchas gracias, profesor, por su orientación y su forma de expresar a nosotros los estudiantes este momento, ¿no? Tan crucial, en algunos más crucial, en otros menos crucial, pero al fin es crucial, ¿no? Como toda carrera universitaria, necesitamos hábitos y rutina y estructura. Claro. Creo que ahí se hace más hondo nuestro, ¿no? Yo soy profesora de educación especial, me recibí en la Universidad Nacional de San Luis,
y sé que lo que es una facultad, lo que es una universidad y el monstruo que es, lo cual es el hábito, estructura y ganas de estudiar. Eso, ganas, muchas ganas. Por eso, muchas gracias por sus palabras, Bueno, profesor. muy amable, Ale. Bueno, chicos, tenemos 4 estudiantes. Hoy el tema de hoy es un ping-pong, un conversatorio, una reflexión colectiva sobre historia de la ciencia. Todas las clases va a haber 5 estudiantes. Yo me mareé con la cantidad de estudiantes, quién iba primero, y al final asigné 4 tareas en vez de 5, pero la idea mía es que el miércoles que viene vuelvan a exponer otros distintos, 5 estudiantes que les asignaré una parte de algún texto del tema de la semana que viene a esos 5. Bueno, veo a Alexi y había 3 estudiantes más, mujeres, asignadas. ¿Están presentes? Digan hola, sí, soy yo, me tocó a mí tal cosa. ¿Están aquí? ¿O se entraron en pánico y no están? Puede pasar eso. A ver, voy a leer quién es. Estoy en pánico, estoy. Tatiana. Ah, bueno, Tatiana, una. ¿Quién más está? Había 3 estudiantes. Alexi, que me acuerdo, hoy hablamos a la mañana, y bueno, no me acuerdo quién más, eran 2 estudiantes más. Ya van a ir surgiendo, y si no, no deben hacer. Profe, Sí. Andrea del Maitén me acaba de escribir por mensaje de texto que están sin internet. A ella le tocaba exponer, pero está sin internet, no se puede conectar, me mandó SMS. Bueno, muy bien. Dale, yo lo voy tomando en cuenta. ¿Saben por qué? Porque debemos avisar. Eso es lo que hay que hacer. Si no, uno lo toma como una falta de respeto. Yo me asumí una semana antes hacer una tarea y después cuando llega el momento, ni me conecto, no expliqué nada. Después le meto alguna excusa. Horrible. Ya arrancamos mal. Mi visión de ese estudiante que no avisó y no está presente este es un chance. Prendé las luces porque ya la primer clase que tenía que presentar ni siquiera mandó un mensaje diciendo: discúlpenme, estimados compañeros y profesores, en la planificación que yo acepté no voy a poder por X razón. Que le da explicación. Y se joda. Bueno, listo. Mal. Eso es mal. Mala carta de presentación para cualquier orden de la vida. Tenemos que asumir nuestras pequeñas responsabilidades. Después vemos lo que surge, pero con el corazón y con la responsabilidad. Bien, vamos con historia de la ciencia. Con esto vamos empezando el encuentro. Gracias por estar a todos, por acompañarnos en esta carrera maravillosa, por sumarse. Hay muchos alumnos nuevos. Aguanten, quédense arriba del carro. Vamos hasta las 9:30 más o menos la clase de hoy. Alexis, ¿te animás, que sos corajudo, tenés experiencia, para ir despuntando la clase, empezando a tirar tus reflexiones y después pasamos a Tatiana? Todos los borradores de los estudiantes van a ser volcados a los grupos de WhatsApp. Por lo tanto, todos van a tener todo, los trabajos de todos, y los estudiantes que hoy no cumplieron también los van a entregar. Yo me voy a encargar. Pero además de eso, todos tenemos que entregar, y entonces vamos a compartir, porque ¿cuál es el objetivo? Que todos tengan un resumen integral de distintas miradas, distintos textos, en un estudio colaborativo, cooperativo, solidario, porque no podemos leer 20 textos, pero si hacemos 20 buenos resúmenes, sí podemos tener un acercamiento a 20 miradas distintas, y eso lo podemos hacer en solidaridad y en equipo entre todos. Más allá del texto central y obligatorio, esta mirada integral nos ayuda mucho. Alexis, vamos con vos. ¿Qué te tocó? ¿Qué miraste? Empecemos lento. Pensá que la historia de la ciencia para el 90% de los que están acá es chino básico. Recién empezamos a acercarnos a este tema. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros. Mi nombre es Alexis Ganga, de Trevelin, como mencioné antes. La experiencia que menciona José María se refiere a que compartimos una cursada el año pasado, entonces por eso hace referencia a eso, ¿no? En la licenciatura en Administración Pública compartimos una materia, o dos, no recuerdo bien. Pero bueno, para romper un poco el hielo y seguir la dinámica que tenía de estudio, voy a empezar.
con el tema que me tocó a mí. Personalmente, la historia de la ciencia me fascina, la historia en general me fascina, y los eventos de la historia los concibo como que no son meros hechos aislados, sino que tienen mucha relación los distintos eventos de la historia con las cuestiones que hacen, en este caso, a la revolución científica, ¿no? Desde chico me gustó mucho la historia, miraba una serie de dibujos animados que hablaba de los grandes inventos de la historia y los grandes inventores. Entonces este tema me trajo muchos recuerdos y obviamente temas apasionados como es la historia y la ciencia. El texto que me tocó a mí es de Martínez, de Alfredo Martínez, y habla sobre la revolución científica. Como decía recién, los hechos no son aislados, todo tiene que ver con todo en la historia. Y en esto que es la revolución científica, un nuevo paradigma de pensamiento científico tiene que ver con muchos inventos que fueron ocurriendo a lo largo de la historia, como la imprenta, en este caso, que justamente hoy se cumplen, cuando hacemos el inicio de Google, hay un dibujo de Johannes Gutenberg, que fue el inventor de la imprenta. Justamente hoy se cumplen 20 años de una exposición que se hizo en base a su gran invento que cambió y revolucionó la historia, ¿no? Como fue la imprenta. Y también otros hechos y otros inventos importantes, como fue el telescopio de Galileo Galilei. El tema que me compete y me asignaron tiene que ver con la revolución copérnica. La revolución copérnica, como el nombre así lo menciona, hace referencia a su mentor. Su mentor en este caso fue Nicolás Copérnico, un astrónomo de mediados de los años 1470 al 1543, que además tuvo mucha formación en las cuestiones religiosas, matemáticas, de la astronomía y demás. Él hizo un gran aporte a la ciencia y a este nuevo periodo de la ciencia que denominamos revolución científica. Él fue como una bisagra en lo que fue el pensamiento antiguo o los movimientos antiguos de astronomía y la nueva etapa moderna de la ciencia. Nicolás Copérnico nació en Prusia, en Polonia, y siempre estuvo preocupado por la cuestión de los astros, sus movimientos y cómo es el movimiento de la Tierra y todo lo que respecta a los astros y a los cosmos. Nicolás Copérnico hizo un gran aporte a la ciencia. Es más, marcó una etapa muy importante. Yo, en el material que después voy a compartir, hice una cronología como para también relacionarlo con los distintos hechos de la historia que marcaron paralelamente diversas cuestiones que hicieron a por qué este cambio de paradigma en cuanto a una nueva forma de pensar el conocimiento, ¿no? Una nueva forma de ver que las cuestiones que estaban instaladas tenían alguna deficiencia y motivó a muchos grandes pensadores o inventores a buscarle la verdadera razón, o por lo menos aproximarse a una verdadera razón de ser de algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en ese tiempo todavía no se tenía una idea concisa de cuántos días abarcaban un año, ¿no? Por ejemplo, en ese tiempo había muchos estudios de los astros, pero no se tenía una idea definitiva. Bueno, Nicolás Copérnico hizo grandes aportes a la ciencia, sumado a que en ese contexto histórico de Europa, año 1450 en adelante, podemos relacionarlo y hacer un paralelismo con lo que fue la época de Cristóbal Colón, ¿no? Donde tampoco se sabía si la Tierra era geoide, o como había muchos pensamientos populares de que la Tierra llegaba hacia un extremo y los barcos se hundían, ¿no? Todo ese contexto de falta de conocimiento, de un conocimiento cabal de las cosas, por medio de métodos que comprobaran
que tal razón era como se decía, ¿no? Métodos empíricos, más que nada. Te quedan 5 minutos. Redondea lo esencial que puedas hacerlo. Bueno, Nicolás Copérnico propuso una teoría heliocéntrica. El helio del griego quiere decir centro, sol, y cromos quiere decir centro. O sea, en ese contexto que mencionaba, la Iglesia Católica y las doctrinas tenían mucho poder político, mucho poder de instalar ideas en la comunidad, en la gente, y bueno, fue un cambio total de paradigma de presentar una nueva revolución, un nuevo pensamiento, donde el centro de la Tierra ya no era, el centro del universo, perdón, ya no era la Tierra, sino el Sol. Y de que la Tierra tenía distintos movimientos, con lo cual en ese tiempo era una idea fuera de lugar pensar que la Tierra tenía movimiento, ¿no? Todos esos aportes que él hace, y de posteriores astrónomos como Galileo Galilei, por medio del telescopio, demostraron que la Tierra, el Sol, el universo y los planetas tienen movimiento alrededor del Sol, justamente, ¿no? Por eso se llamó teoría heliocéntrica. Hubo un cambio de paradigma de lo que era la teoría geocéntrica, donde se concebía que la Tierra era el centro del universo. Fue desde ese momento y de estas obras que fue presentando con el pasar del tiempo, porque en ese contexto histórico había un hecho o un movimiento de la Iglesia Católica que fue lo que lo llamamos la Inquisición, ¿no? La Santa Inquisición, donde cualquier idea o doctrina que contradiga las creencias del momento, bueno, eran interpretadas como una herejía. Entonces se debía demostrar con fundamentación algún cambio de idea que fuera en contra de la doctrina. La Iglesia en ese momento no tenía una postura, una idea definitiva de lo que era el universo y de cómo eran los movimientos de los astros y de los cosmos. Entonces, este cambio radical de pensamiento, por medio de la observación, la demostración y una nueva metodología, fue lo que marcó el comienzo de la revolución científica y el pensamiento moderno de la astronomía. Muy bien, Alexis, excelente. Le pedimos a todos entre 10 y 15 minutos de aporte, ¿no? Así que estuviste muy bien con tus 10, casi 12 minutos. Tatiana, ¿algún aporte que lo que te tocó a vos compartir? Te escuchamos. Bueno, a mí también me tocó Copérnico y también Galileo. Así que bueno, más o menos del nacimiento de lo que es la ciencia moderna, yo traté medio comparar, más allá que obviamente Copérnico fue primero, como dijo el compañero, en el 1400, y Galileo en el 1500, no me acuerdo bien el año, pero 1564. Pero bueno, aportando a lo que habló el compañero recién de lo que era Copérnico, ¿no? Que él más que nada hablaban de lo que es la revolución intelectual, que después Galileo es más lo que es la revolución astronómica, porque bueno, hay distintas cosas que cada uno va trabajando. La obra de Copérnico es la revolución copernicana, digamos, lo que hace es refuta todo lo que venía trabajando la astronomía ptolomeica, que es lo que explicaba el compañero, que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Entonces, bueno, Copérnico habla que el centro del universo no coincide con el Sol, y ahí, como el compañero dijo esto del heliocentrismo, en un momento Rossi dice que en realidad es un sistema helioestático, o sea que el centro está cerca del Sol, no que es el Sol. Después eso Galileo lo retoma y sí pone al Sol en el centro del universo. Eso es más o menos lo que estoy entendiendo y tratando de comparar, no sé si está bien. Bueno, a ver qué más dijo de aparte de esto. Bueno, él tenía una obra muy importante que habla como de 7 peticiones, dice, peticiones, que va ejemplificando bien el trabajo que hace con todo lo que es el sistema solar, digamos. Bueno, yo marqué los más importantes y algunos que no terminé de entender bien, pero bueno, esto es el centro del universo, habla de las rotaciones, a diferencia de lo que era la teoría tolemaica, digamos, tienen 2 centros de rotación al momento, que uno es la Tierra
que gira, perdón, que es el centro de rotación de la Luna, y el Sol de los planetas. Eso lo marca como algo aparte. Bueno, esto que dije recién, de que el centro de la Tierra no coincide con el centro del universo. Y bueno, es que todas las esferas giran alrededor del Sol. Yo marqué esas como por ahí las principales, pero bueno, son 7. No sé si hablar de las 7. No, pero bueno, va no. haciendo todo, sí, porque es un montón. Va haciendo un montón de ejemplificaciones. Bueno, Copérnico se opone a las escrituras bíblicas, también complicó el comentario, eso trae consecuencias, tiene como cierto miedo a lo que pueda suceder en la sociedad, entonces después lo retoma todo esto igual Galileo. Pero bueno, como muy importante, ¿qué más puedo decir de Copérnico? Pasemos a Galileo. Bueno, no, Galileo, el que retoma después Copérnico, que sí, Galileo después de mucho tiempo igual dice que el maestro fue Copérnico, ¿no? Pero bueno, Galileo tiene, a diferencia de Copérnico, que él sí hace una revolución astronómica, digamos, porque bueno, obviamente él trabaja más de lo que es los experimentos, esto del telescopio, él hizo muchos descubrimientos, que bueno, eso hizo que refuten un montón de teorías que ya existían antes. Bueno, a ver, me voy a organizar un poco de todo lo que hay, porque Está muy bien, pero bueno, Tatiana, está muy bien. Sí. y encima estoy nerviosa. No, pero este bueno, no es un examen. Bueno, a ver qué más. Bueno, esto que decía hoy, a diferencia de Copérnico, que él sí hace coincidir el centro de las órbitas circulares con el Sol. ¿Qué más? ¿Qué pensás? Bueno, esto, sí. No, última idea sobre Copérnico y retomo yo la clase. Tirá una síntesis de lo que más te gustó, de lo que más te dejó pensando, de lo que más interesante te pareció. No, me parece que lo que hace Galileo es justamente una nueva, digamos, forma de ver la astrología, la astronomía, porque justamente lo que hace es las experiencias, los experimentos, de comprobar, hay una diferencia con lo que era Copérnico, y él, por ejemplo, con todo lo que es el telescopio, que está súper interesante todo cómo fue sucediendo, todos los logros que fue haciendo. Pudo demostrar un montón de cuestiones, pero bueno, básicamente fue esto del centro del universo, es lo que una de las grandes cosas que hizo. Lo del péndulo también es muy interesante, y sobre todo que refutó la idea esta aristotélica, que hablaba de los objetos de peso caían, digamos, velocidades diferentes y la materia era igual. Bueno, había toda una teoría ahí, digamos, que él pudo refutar un montón de cuestiones, eso le trae muchísimos problemas con la Inquisición, como decía el compañero, fue detenido, bueno, todo un proceso bastante largo, y trabajó 50 años en un montón de descubrimientos que, bueno, hicieron a la historia de la ciencia, digamos, avances científicos. Muy bien, gracias Tatiana. Gracias Alexis. No, Excelentes disparadores para empezar a pensar a partir de lo que los alumnos leyeron. No olviden de publicar en el grupo de WhatsApp sus resúmenes prolijos y bien presentados para que los demás los puedan leer y los demás harán lo mismo en su turno, así ustedes también pueden. Ahí está la cuarta estudiante presente y le tocaba compartir algunas ideas hoy, o las dos no están. Bueno, seguimos. Muy bien. ¿Por qué ver historia de la ciencia un politólogo? A ver, ¿por qué demonios yo me tengo que poner a fumarme esta historia de los astros y de gente que pasó hace 500 años? Yo quiero estudiar el poder, la política, los partidos, las candidaturas, me llevan a un mundo totalmente remoto y alejado del pensamiento político. ¿Por qué? Porque esta materia, primera respuesta, porque esta materia aborda los problemas de la ciencia, y dentro de ella de las ciencias sociales. Y un problema de la ciencia es su nacimiento. Un tema central en general de la ciencia es su nacimiento. Segundo, porque si no entendemos
¿Cuál es la característica que diferencia a la ciencia de otros saberes? Vamos a estar construyendo un saber no científico con la baja calidad de un saber que no pertenece al mundo de la ciencia. Y para darnos cuenta cuando un saber es científico, tenemos que ir construyendo a lo largo de la historia una serie de debates filosóficos, epistemológicos y metodológicos que nos permitan llegar hasta acá para escribir un libro, para hacer una investigación, para leer a otros con un criterio riguroso, para entender la política con un criterio riguroso. Nosotros no estamos acá para transformarnos en un gran bar donde todos charlamos sobre cómo vemos el país. Eso no tiene nada que ver con la universidad, y el que haga eso los está estafando. Nosotros venimos acá, el bar ya lo tenemos, los amigos, el partido, el sindicato ya lo tenemos. No venimos a la universidad a hacer lo mismo. Venimos a la universidad a construir saberes científicos que puedan después integrarse a esas conversaciones, pero con otra cabeza, con otra estructura, con otra estructuración de conceptos. Y eso es central. Vamos a discutir lo mismo que discuten nuestros compañeros en el bar o en el partido, pero lo vamos a hacer con otro enfoque, con otras herramientas y con otra estructura lógica y conceptual. Eso es importante de hacer, si no, no valdría la pena venir. Entonces, esa es la primera explicación que le transmito acerca de por qué ver historia de la ciencia. Por el proceso, por el nacimiento y por la diferenciación con los otros tipos de saberes. Entonces, frente a la pregunta, estimado alumno en el examen, ¿vale la pena poner 2 o 3 clases de historia de la ciencia y por qué? Recuerden esto, poder explicar por qué vale la pena tener una mínima pantallazo. Lamentablemente, nosotros tenemos que estudiar a Copérnico, a Galileo, a Tycho Brahe, a Newton, porque ellos fueron los primeros grandes revolucionarios de la ciencia y no fueron politólogos, no fueron personas que pensaron al poder, digamos, desde ese punto de vista. Sí, va a venir Maquiavelo, que se va a estudiar en otra materia en paralelo, que sí podría ser el Copérnico de la ciencia política, ¿no? El fundador de una nueva manera de pensar el poder. Así como Galileo piensa el mundo separado del dogma religioso, no separado, no es la palabra, independiente, autónomamente, buscando criterios, otros criterios que no sean el dogma, buscando otras formas de conocer que no sea el dogma, Maquiavelo piensa al poder separado del deber ser o de la ética aristotélica, y lo piensa más en cómo es y cómo funciona a cómo debería ser el buen gobierno, cómo debería ser el gobierno ético. Y con esas artes de pensar el poder en esa Italia renacentista, en esas artes descubre una nueva ciencia. Y con ella nacemos nosotros, los politólogos, los cientistas políticos, buscando entender cómo funciona el poder y no cómo debería funcionar solamente. Bueno, entonces ese es el primer concepto de la noche. Segundo concepto, el contexto. El contexto, muy bien lo planteó Alexis en una parte y también se sugirió en otro momento. El contexto es un contexto de salida del medioevo, de descongelamiento del medioevo y de inicio de un nuevo tiempo para el hombre. Un tiempo donde la autoridad absoluta sobre qué es la verdad, qué debe ser conocido, qué preguntas son válidas y legítimas, y quién tiene las respuestas, ya no va a pasar solo por la Iglesia Católica Apostólica Romana que domina Europa. La Iglesia durante muchos años administra el saber de la humanidad, europea, occidental me refiero. Un occidente entre muchas comillas, ¿no? Porque todavía está apenas descubriéndose América, ¿no? Bueno, pero un occidente al fin. Ustedes, no sé si han visto, pero hay una película interesante para ver, les voy a mandar el link, puede ser, que se llama En el nombre de la rosa. En el nombre de la rosa.
Una la vi, sí. película central para imaginarnos quién tiene el saber, quién lo administra y cuál es el contexto que rodea esa Europa medieval oscura. Bueno, estamos saliendo. Galileo pertenece a un mundo que va saliendo de esa, en el nombre de la rosa, de ese dominio absoluto del monasterio, de la verdad, de la posesión y el control del libro. Y con el libro, la palabra, la historia, la discusión. Piensen ustedes que los libros, todos los libros que pudiéramos tener, están en un solo lugar bajo llave. Y esa persona regula el acceso a ese libro, lo administra y permite o no permite acceder al mismo. Y que 9, poco más de 9, 9,5, casi 9,7 personas de los que estamos reunidos, de 10, 9,5 no sabe leer. Más de 9,5. Donde casi nadie sabe leer. Y los pocos que saben leer, hay un solo lugar donde están esos libros. Bueno, eso fue la discusión sobre el conocimiento durante muchos años en Europa medieval. En la Europa oscura, en la Europa donde los saberes se movían lentamente en los grandes centros dominados por la Iglesia. Bueno, eso se va descongelando. El medioevo y el feudalismo se van abriendo a un nuevo tiempo, por múltiples razones que hoy vamos a comentar algunas y otras hay que profundizarlas vía documentales, vía lecturas propias, porque esta no es una materia de historia del mundo, por lo tanto no puedo dedicarle más de dos clases. Después irán profundizándolo. Pero aparece una primera idea en Copérnico, que es una idea dramática. Todavía me duele la idea de Copérnico y la idea de Galileo. A mí me molesta. Que es la idea de que no somos el centro. Que nosotros, junto a muchos otros objetos y planetas, damos vuelta alrededor de otro centro. Piensen ustedes que yo les digo, si yo les dijera a ustedes en este momento, ¿por qué está prohibida la caza de ballenas? Entre comillas, está prohibida. En una parte hay una convención internacional. Pero no importa, no nos vayamos por tecnicismo. No discutamos lo menor. ¿Por qué está prohibida la caza de ballenas? Díganme algo. Por el peligro de extinción. Por el peligro de extinción, Pedro. Por el peligro de extinción. ¿Está prohibida por los derechos de la ballena a vivir? No. Está prohibido matar pollos porque tienen derecho a la vida, matar conejos, matar caballos, matar vacas, matar todo lo que nos rodea. No. ¿Y por qué no está prohibido matar todo lo que nos rodea? Y comer. Porque es una especie. Porque la ballena es una especie en extinción, pero no así el pollo, por ejemplo, o la gallina. Pero ¿te podés comer a tu hermana, Ale? Profe. Profe. Sí, Roland. Yo creo que la cadena alimenticia en general está hecha a beneficio del hombre. ¡Claro! Ahí está lo que dice Ale y lo que dice Roland. Exactamente. Porque el centro somos nosotros. Todo lo demás es una especie de supermercado natural a nuestra disposición. Eso tiene un nombre, tiene la idea de un mundo antropocéntrico. Un mundo antropocéntrico. Todo está a la medida del hombre. Pre-Galileo, el universo era antropocéntrico, no solo el mundo. Todo era alrededor nuestro, a nuestro servicio, y nosotros éramos el centro, física, espiritualmente. Todavía creemos que espiritualmente sí, todavía seguimos siendo pregalileanos en el aspecto de las civilizaciones. No en el aspecto físico, de cómo funciona el universo, pero en el aspecto de la vida, de la existencia de vida,
decimos, la mitad del grupo que está acá presente se divide. La mitad dice, sí, seguro, ¿cómo no van a existir otras vidas en otros lugares? Seguramente que sí. Y la otra mitad dice, no, no creo que existan otras vidas. Pero el 90%, aún los que dicen debe existir otra vida, dicen debe existir otra vida, planta, debe haber bichos, debe haber, pero los que mandamos somos nosotros. El universo es para nosotros. Nosotros vamos a la Luna, vamos a Marte, conseguimos otros bichos, los traemos, los manipulamos, vemos si nos sirve para comer, para la minería. O sea, así como la selva es para nosotros, el universo también es para nosotros. Y eso es el pre-galileano. Nos seguimos sintiendo el centro del universo. No empezamos, vamos a tener que empezar a redactar una convención universal de respeto entre especies y mundos. No, nosotros vamos, las naves van y se apropian de cosas, todo lo que se pueda. Y si tuviéramos naves más rápidas nos apropiaríamos de más cosas, porque somos Colón. A donde pisamos es nuestro. A lo que descubrimos es para nosotros. Y eso, en términos de especies, de planetas, todo es para nosotros. Bueno, esa idea viene de la idea cristiana, judeo-cristiana, especialmente cristiana católica, por la cual, ¿cómo se hace todo lo que tenemos? Todo lo que conocemos. ¿De dónde viene en el catolicismo? En la doctrina que educó y formateó culturalmente, científicamente y socialmente a la humanidad entera durante milenios. Bueno, estamos hablando de una institución, sí, bueno, ellos tienen esa versión, yo tengo otra versión. No, no, estamos hablando de la institución que dominó el saber y nos impuso una manera de entender el mundo. Las otras religiones alternativas hasta 1700 perecieron todas, fueron exterminadas todas en el occidente. Había 2 millones de religiones alternativas, pero fueron exterminadas todas junto a un montón de otras civilizaciones y de grupos étnicos, tribales, etc. No, no, acá hay una sola cosa. Bajan los españoles en toda América y bajan con la cruz, señores. Todos los templos paganos, todo está, cruz, catedral. ¿No es cierto? O sea, vamos a imponer esta visión del mundo. ¿Y cuál es la visión del mundo? ¿De dónde viene todo? Ustedes que son católicos, apostólicos romanos, que son creyentes, ¿de dónde viene todo? De Dios. Sí, de pero Dios. Dios ¿cómo lo arma? De Dios. Voy a La buscar, Biblia. mientras ustedes hablan, voy a buscar el Génesis en internet. Sí, de la Biblia. Sí, de la Biblia, no, la Biblia no, todo no viene de la Biblia. La Biblia relata cómo viene todo, que es distinto, cuenta la historia. Pero ¿qué? En este Dios caso, creó el del mundo. Padre Que creó Claro, al hombre claro. del Padre, del hombre. Les leo, presten atención. Desde La fe. desde la palabra, señor, Sí, desde la palabra, con la palabra. la creación de todo, la creación de todo. Este texto fue repetido miles de millones de veces durante los últimos 2000 años. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primera frase del Génesis. Segunda, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, Dios había creado los cielos y la tierra, primer día. Y dijo Dios, ahora, después, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, vaya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban por arriba. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo. Y fue la tarde y la llamó el día segundo. Vamos bien, espérenme, ya termino. Dijo también Dios, júntense las aguas, formó la tierra. Dijo Dios, llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas mares. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semillas, el árbol de fruto que dé fruto según su género, etc. Sobre la tierra, y fue así.
Produjo pues la tierra, la hierba, y así fue pasando, ¿no? Fue pasando. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Y dijo Dios, produzcan en las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó, y fructificó, y fue creando, ¿no? Y entonces Dios dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree, repito, a imagen y semejanza de Dios. ¿A quién nos parecemos los hombres? No los peces, no los cielos, no los mares. Dios se lo había creado antes. Ahora dice, y hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea, ¿quiénes somos parecidos nosotros? A Dios. ¿La ballena es parecida a Dios? No, no. Ahora la ballena no es la ballena, el pájaro, la urraca, el elefante, el tigre, la víbora. No. Muy bien. Y Dios creó a su imagen y semejanza, ¿no? Hasta ahí vamos. Y Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenen la tierra y sojúzguenla. Y señoread, sojúzguenla es domínenla, conquístenla. Y señoread es el poder, ¿no? Señorearse en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra, etc. Después sigue. Es decir, Dios nos hace a imagen de Dios y nos dice, dominen todas estas especies, muestren su poder y conquístenla. Entonces Galileo nos dice, ¿sabe qué, profesor? ¿Sabe qué, estimado Papa, señores cardenales? Nosotros no somos el centro. ¿Cómo? Sí, o sea, yo lo que estoy viendo... Espere, Galileo, espere. Usted no tiene nada que ver, lea. No, porque yo estoy tratando de observar, y lo que estoy observando, usted me está queriendo decir que sus ojos y sus experimentos pueden desafiar a la Biblia, que tiene la soberbia de ver más que la Biblia, de ver un mundo mejor que lo que ve Dios a través de su texto sagrado. Usted se merece lo peor, por soberbio, por pedante, por indigno. No, pero que no es que sea indigno, yo sigo creyendo en Dios, pero lo que pasa es que cuando miro y hago mediciones no me cierra el asunto, porque debería estar, pero escúcheme una cosa, ¿cómo me va a decir usted que que la Tierra no es el centro y que es el Sol, y que un tal Copérnico que ya murió tenía razón, si yo me paro en la playa y los sentidos, mis sentidos, los de toda esta comunidad religiosa, ven claramente quién se mueve y quién está quieto? Yo me paro con Betiana Leal, con Luciano, con Nicolás Nor, con Julieta, con Cristian y con todos los demás en la playa a las 5 de la mañana. ¿Y quién se mueve? ¿Yo o el sol? El sol, obviamente. Mirá, ahí está, mirá qué hermoso, está por salir el sol, ay, mirá, está aclarando, ahí viene, ay, qué lindo el amanecer en el mar, está saliendo el sol, nos quedamos quietos, seguimos tomando mate, una caipiriña, y el sol sigue moviéndose, uy, nos quedamos hasta el mediodía, ya mirá todo lo que se movía y se fue. Obviamente que estamos quietos, que nosotros estamos en el centro y que el sol gira alrededor nuestro. Sí, parece, pero no. ¿Pero cómo no? Sí, parece, pero no. Entonces usted me está diciendo que además de desafiar a Dios, desafía los sentidos. Los sentidos, lo básico. Se mueve. ¿Qué es lo que estás viendo? Vos querés decir que lo que estás viendo no estás viendo, que lo que se ve no es más o menos así, o sea, hay lo que llaman espejismo, formas de la observación que son traicioneras. O sea que ahora tenemos que dejar de creer en la vista y en Dios. ¡Wow! Mátenlo. Porque ¿qué hacemos con una persona que nos dice, ¿saben qué? Yo los entiendo, pero no es así. Y desafía a Dios y desafía a los sentidos, el sentido común. Entonces,
Galileo, Tycho Brahe, Kepler, Copérnico, luego Newton, y en otro sentido Maquiavelo. Claro, lo que están haciendo es decirle, hay dos males para conocer el mundo, los sentidos y Dios. Y esas eran los dos pilares de la humanidad. Dios centralmente, y si había colapso entre Dios y los sentidos, premiaba a Dios. Y si había unidad, perfecto, unidad perfecta. La Biblia más los sentidos, cierra todo. ¿Cuántas veces nosotros entendemos que los sentidos no son confiables para conocer el mundo? Denme ejemplos de cuándo nos engañan los sentidos. Espejismo. Claro, No, Reynoso, por ejemplo, ¿cuál? Desierto. Espejismo, exactamente. Nosotros, si nos guiáramos por los sentidos y no Los por la barcos teoría, se ve que flotan en el... claro, imaginaríamos que hay agua en la ruta. Claro. Hay agua en la ruta. Hay agua en la ruta, Francisco. No podemos cruzar Trelew. No, pero no. No, si está clarito, no, yo ahí el auto no lo meto. Ni loco, vos me podrás explicar toda la idea que quieras. Yo ahí el auto no lo meto. Me voy a hundir. No, parece. Esto no es. Bueno, cuando un espejismo es repetido. Esto no es... Sí, Roilán, decí vos, perdón. No, disculpe, profe, disculpe. No es un sentido, pero también una de las cosas que pienso es la televisión, que te muestra lo que quiere que veas del mundo. Claro, bueno, el recorte... Detrás de la televisión no se puede conocer el mundo. Sí, después hay modos más sofisticados porque entendí, Roilán me trae un tema que lo tenía que hablar al final de la clase, pero lo voy a hablar ahora. Los sentidos, aprendimos sobre los sentidos y sobre sus fortalezas y sus debilidades. ¿Saben quién desarrolla a fondo la ciencia de los sentidos y hace fortunas con ellos? Los ilusionistas. Claro. Los ilusionistas viven estudiando los sentidos para para jugar con ellos y que mostrarte absolutamente que estamos cortando a la mujer con el serrucho. Yo sé que no es así, pero ¿cómo no va a ser así? ¿No ves que por abajo pasa mi espada, por arriba, por el costado? Y puedo provocar en ustedes 200.000 ilusiones porque estoy tratando con una percepción que tiene fallas. Yo conozco las fallas, las manipulo con un arte, con una técnica, que ojo que los ilusionistas son obreros, no es que en un ratito mirá para otro lado que te engaño, no, transpiran la gota gorda, laburan como perro para que vos quedes indignado diciendo, pero ¿cómo lo hizo? Por favor, y quedás enloquecido de cómo lo hizo. Bueno, trabajan muchísimo entre el truco y la percepción del otro, y los sonidos y el ambiente y esto y lo otro. Fundamentalmente, profesor, los ilusionistas trabajan sobre la percepción del otro. Claro, por la percepción. ¿No es cierto? Y la percepción porque el cerebro, claro. el cerebro, que esto lo he leído en algún lado, no me acuerdo dónde, el cerebro trabaja en forma distinta a través de la vista, a través del olfato y a través de la lógica. Entonces hay veces que uno cree que está haciendo la lógica y no. La vista ve una cosa, pero el cerebro interpreta otra, algo así. Por supuesto. Entonces, ¿qué sucede? La revolución científica va contra dos grandes problemas, la evidencia de los sentidos y la evidencia divina, pero especialmente la divina. ¿Por qué? Porque va a usar los sentidos en otro aspecto, se va a aferrar a los sentidos la revolución científica, se va a aferrar a lo que se llama lo empírico, y lo empírico puede ser medido, visto, calculado a partir de los sentidos, pero sabiendo que están en sospecha, que mis sentidos están en sospecha, que este ilusionista me puede engañar. ¿Y por qué me puede engañar? Me puede engañar porque yo sé que mi percepción es peligrosa, me puede jugar una mala pasada, me puede engañar. Por alguna razón, la justicia aprendió que el testigo es un elemento más.
No, pero yo lo vi, no, yo lo vi, yo estuve ahí, lo vi. No. El testigo puede crear recuerdos falsos. El testigo es un elemento más en el juicio. No es para nada el único elemento, porque más allá de la decencia o no del testigo, ¿no? Eso es otro problema. Pero yo no me refiero a ese problema, me refiero al problema de lo que realmente vio. Ustedes saben qué pasa cuando estamos buscando a Tania Santoro, que desapareció, y los padres ponen carteles de búsqueda en todo el país, o a Betiana Leal, desapareció. ¿Saben qué le pasa a esos padres? Lluvia de llamados. Lluvia, la vi a Betiana, estaba en el bar, estaba en el camión, estaba en el colectivo, pistas falsas, todo. Usted dice, no, es el que la raptó. No. Son toda gente buena que está convencida que la vio a Betiana Leal en el restaurante, que lo llama, el camionero que lo llama, yo creo que la vi, estaba. Entonces vos sabés que la percepción es un arma de doble filo para la ciencia, y para la ciencia política también. Si yo les dijera que un hecho social y un hecho político tiene un elemento empírico, pero mucho elemento interpretable desde el punto de vista teórico, me van a entender con un ejemplo. Yo veo una manifestación en la esquina, como de las tantas que vemos en la Argentina. Voy a armar dos interpretaciones distintas. La primera interpretación, mirá qué maravilla, mirá, vi que estaba la sociedad movilizada luchando por el tema del derecho al trabajo, y vi que esa gente que no se resigna a quedar excluida por toda la avenida, unidos detrás de la consigna queremos trabajo, ejerciendo su ciudadanía, era un montón de gente, la verdad que ojalá le den respuesta, etc. Versión de enfrente. 4 locos nos impidieron pasar, viven violando mis derechos, esta gente no respeta ni la libertad de nadie, ni la democracia, ni siquiera mis necesidades de haber llegado al laburo, estamos llenos de patoteros que no me dejan vivir, y eran 50 gatos con una bandera. ¿Cómo? Pero no estamos frente al mismo hecho social. Los sentidos no vieron exactamente lo mismo, y probablemente sí, los sentidos vieron más o menos lo mismo. Pero la interpretación cruzada con la teoría, con la carga teórica de la observación, vieron cosas muy distintas. Pero es el mismo hecho, no me embromes a mí. Bueno, los hechos sociales tienen un aspecto de la percepción y un aspecto de la teoría, que los acomoda, los ordena, los interpreta. Entonces, la observación está cargada de teoría. Uno vio un montón de gente luchando y otro vio 50 gatos locos. Bien, entonces, volvemos a Galileo. El origen de la ciencia parte de ahí. Galileo, ¿qué hace? Otro elemento más, otro elemento muy, muy terrible para la época, que es decirle al profesor, usted está equivocado. No, pero usted está equivocado, yo soy el profesor. Vos sos el alumno. No, usted está equivocado porque estoy mirando acá en el diccionario, usted está equivocado. Le está diciendo a la iglesia, que es el gran regulador de las verdades, ustedes no deben meterse en la interpretación del mundo. No deben meterse en regular quién tiene razón y quién no. No deben meterse en aceptar una teoría o rechazar la otra. Ese es un campo que debe independizarse de la tarea de ustedes. Ustedes deben ocuparse del bien, del mal, de la posteridad, de las almas, del pecado, de la muerte, de la creación, del milagro, pero no deben ocuparse de temas empíricos científicos del mundo que nos rodea. Y eso es un ataque directo a la autoridad. Es un ataque directo a la influencia, al poder. Entonces podríamos ubicar, por eso se le llama revolución científica, porque están haciendo una revolución política porque están desafiando al poder, y están haciendo una revolución epistemológica porque están creando un saber nuevo llamado ciencia moderna, que es una mezcla entre experimentación
medición, observación, despojada de dogma, despojada de religión. Y eso va a provocar una dinámica, una forma de retroalimentarse que es una bomba atómica, que tiene un poder centrípeto y centrífugo monumental. Y entonces nos encontramos que desde 1500 hasta hoy hay ese saber que nace allí, no deja de hacer revolución tras revolución, de retroalimentarse en una espiral veloz, cada vez más veloz, a un punto inimaginable, en donde ya ni siquiera se puede conocer una ciencia. Ha producido tantas revoluciones que hay en cada ciencia 100 especialidades, y en esas especialidades hay que estar una vida para dominarla, porque la cantidad de saberes que se van creando es monumental, y estamos en una revolución tras otra revolución científica desde 1500 hasta hoy. Y esto recién empezó. Causa y consecuencia, profesor, ¿no es cierto? Causa y consecuencia. Claro, causa y consecuencia. Perdón, Pedro, desarrolle. Causa y consecuencia, o sea, el descubrimiento de la pólvora, el descubrimiento del telescopio, el descubrimiento por sobre todas las cosas, yo creo que uno de los grandes inventos que le quitó poder a la Iglesia fue la imprenta de Gutenberg, porque gracias a eso la Biblia fue impresa y fue leída y fue interpretada de distintas maneras. Y eso fue una reacción en cadena con un montón de... Esas fueron las causas. Y la consecuencia fue la revolución científica y después la revolución industrial. Yo lo comparo eso, yo tengo 61 años y por ahí hay gente que me va a saber entender y otras tal vez no. Yo me crié con radio y con un televisor color, y hoy yo me encuentro avasallado hace más de 10, 15, 20 años. Y si hoy compro un celular, dentro de 24, 48 horas ese celular ya dejó de ser moderno, ya dejó de ser nuevo. Creo que la comparación de lo que esa gente vivió en aquel entonces debe haber sido una tormenta cuando dijo adelante de un tribunal de la Inquisición, Epur se mueve, que a pesar de todo el mundo se seguía moviendo. Y creo que hoy nos está pasando en la tecnología eso. No sé si ese es un poquito el razonamiento. Yo quiero tomar, Pedro, de lo que dijiste, la idea de causa-consecuencia para agregarla a los elementos que estaba aportando, porque es pertinente. Causa-consecuencia en el sentido de que gran parte de la ciencia piensa que hay poco espacio para el azar, que la realidad, que el mundo, que entender las dinámicas del mundo deben basarse más que en cosas de azar, en dinámicas causales, en procesos físicos, químicos, matemáticos, lógicos, astronómicos, de cualquier orden, de cualquier naturaleza, que provocan de alguna manera el resultado que estamos viviendo, el fenómeno que queremos observar, sea cualquiera, la extinción de especies, el viaje a Marte o la revolución democrática del siglo XX. Es decir, no importa cuál sea el tema, esto se produce gracias a una dinámica causal, tiene causa-efecto, relaciones lógicas que hay que desentrañar. Y esa es la tarea del científico, conocer el mundo y desentrañar sus causas, dominar los mecanismos por los cuales esto se da como se da. La mayoría de la vida de los científicos y del politólogo es atravesar la tarea de una vida, de una vida académica, una vida científica, escudriñando las razones y los elementos que componen las causas de determinados fenómenos, resolviendo problemas, resolviendo enigmas, aportando soluciones a demandas sociales de todo orden, soluciones que vienen de la ciencia y de la tecnología, y eso requiere una gran cantidad de dinámicas de causa-efecto. Entonces la causa-efecto, la experimentación, lo empírico, la prueba, la medición, la lógica, la matemática,
el despojo de la ciencia de otros saberes religiosos, conforman una pasta, un conjunto de elementos total y absolutamente revolucionarios que están que ya están poniendo a la especie humana en condiciones de extinción. Lo que hemos creado, que nos ha llevado, ya te doy la palabra, Alexis, que nos ha llevado a un dominio absoluto del planeta Tierra, piensen ustedes que casi nada se nos ha resistido, de las millones de especies, de los accidentes geográficos, de las profundidades, de los volcanes, casi nada se nos ha resistido, lo hemos dominado, lo estamos tratando de entender y estudiar casi todo, casi nada se nos ha dominado, nos ha resistido. Esa dinámica ha generado procesos autónomos, descontrolados de la humanidad, descontrolados, que han tomado una velocidad propia. La ciencia ha tomado una velocidad propia, una dinámica propia, que puede llevarnos a la extinción. ¿Pero cómo? ¿Usted no habla bien de la ciencia? Sí, hablo bien de la ciencia, pero también le advierto con que esto ha tomado una fuerza, una revolución tan veloz que nos puede llevar a la extinción. ¿A la extinción en qué sentido? Bueno, por ejemplo, ya te doy algo. Por ejemplo, estamos frente a la posibilidad del exterminio del empleo en menos de 50 años, el empleo como lo conocemos, por su transformación a la inteligencia artificial y a la plena automatización del 60 o 70% de la vida laboral que conocemos en el planeta. Pero estamos todavía lejísimos de pensar un sistema social autosustentable en donde no haya trabajo. Eso nos va a provocar crisis monumentales que se vienen. La inteligencia artificial generalizada nos va a provocar un desafío monumental en nada, en 10, 15 años, o en 20 años. Otro de los desafíos monumentales que se están saliendo de control es la manipulación de la vida. La manipulación de la vida, la posibilidad de cortar y pegar el ADN a gusto y piacere, en lo que se llama la técnica CRISPR, y crear nuevas formas de humanidad, nuevos seres humanos genéticamente modificados. Esto ya no tiene nada que ver con la ciencia ficción, con un futuro lejano, con un horizonte a 100 años, no. Estoy hablando de 2022, 2021. La manipulación de la vida genética ya es una práctica, pero el italiano creó una técnica y el jamaiquino agregó un plus y el taiwanés experimentó en algo y en China lograron que con todo eso hacer otra cosa, y la dinámica global de cruce de pruebas hace que nadie tenga el control. Nadie tiene el control, nadie puede encerrar a todos esos y decirles, muchachos, firmen acá que no van a dar este paso. Cada cosa se va retroalimentando en un mundo global donde cada paper tarda menos de 2 días en llegar a otro planeta, a otro extremo, y todo se va retroalimentando. Entonces la manipulación de la vida, en principio, por ahora, para eliminar enfermedades genéticas, para eliminar deformaciones genéticas y otros problemas genéticos, por ahora va a pasar rápidamente a darle plus genético. Vamos a una posibilidad de crear 2 razas, la manipulada, los hijos tuneados genéticamente, y los hijos de un pueblo que no accedió al tuneo. Y ese tunear a los hijos prefabricados, digamos, genéticamente, estamos a la vuelta de la esquina. Ya, creando 2 razas, el tuneado y el común. Alexis, perdón, después sigo diciendo otras cosas. No, haciendo un paralelismo a un ejemplo de lo que mencionabas, lo que fue ese momento en que Galileo se fue perseguido justamente por la iglesia por presentar sus ideas, se me vino a la mente, está bien, es ficción, pero una situación similar con lo que fue esta película de Código Da Vinci, ¿no? Donde la ciencia rompe con todos los paradigmas de haber encontrado los restos físicos y comprobados de que eran de Jesús, y bueno, arrasa con todo lo que la creencia y el mundo tiene concebido como Cristo resucitado y todo. Por supuesto, desde 1500, ¿no? Claro, desde 1500 a la fecha,
la ciencia le ha corrido el arco permanentemente a la religión, la ha achicado. Si antes la cancha era 90 metros, explicación científica del mundo, 10 metros, 90 metros de 100, una cancha de 100, 90 metros, explicación religiosa de cómo funciona el mundo, y 10 de la ciencia, explicación científica, esa cancha se ha ido retirando y ahora estamos con un 80% de explicación científica cómo funciona el mundo y un 20% de explicación religiosa. Fíjense cosas que van sucediendo en estas décadas. Desaparecieron los milagros. Algo que cuando mi madre era una niña todavía existía. Montones de milagros, certificados por los Vaticanos, por procesos supuestamente rigurosos de certificación de milagros. Hay decenas de milagros registrados y de muchísimos santos santificados fruto de esos milagros. Bueno, eso desapareció. Desde segunda mitad del siglo XX a la fecha ya prácticamente no hay más milagros. ¿Por qué? Porque ahora la ciencia y la religión van a competir en interpretar el hecho. Ahora vienen dos potencias a interpretar el hecho, a ver si lloraba sangre, si caía el velo, si no caía, y entonces si el rayo, si no el rayo. Entonces hay dos paradigmas, dos escuelas muy distintas que interpretan el hecho. Ya no están solo un consejo de cardenales diciendo efectivamente en Chaco argentino se ha dado certificamos que ha habido un milagro, un acto de Dios, una intervención divina. Entonces, esto retira, no sé si todos, pero yo diría el 99% de los milagros actuales, no hay más milagros, certificados por la Iglesia. Pedro, ¿querías decir algo? Sí, gracias. Creo que en la eterna lucha entre los hechos religiosos que deben ser constatados físicamente, ¿no es cierto? O sea, hay que buscarle el porqué y hay que demostrarlo. Eso es un poco la pelea entre la religión y la ciencia, ¿no es cierto? La ciencia te dice que esto es una mesa porque es de madera, porque mide tanto, y dice, no, este escritorio lo tocó Jesús. Bueno, demostrame cómo lo tocó Jesús. Entonces hay que ir a las pruebas. Me parece que eso eternamente fue esa pelea entre la fe y lo realmente comprobable. Muy bien. ¿No? Ahora esa pelea se ha reducido y se ha pacificado. Es decir, momentáneamente podemos decir que hay guerras frías. Guerras frías. ¿Saben la diferencia entre las guerras comunes y la guerra fría? ¿No? La guerra fría es una guerra donde no nos disparamos, los cuchillazos van por abajo, por el costado, la sangre no llega al río, hay tensiones, hay ajustes, hay chicanas, hay pequeños mordiscones, pero nunca vamos a la guerra entre nosotros dos. O van hijos nuestros, o van nuestros vecinos en nombre nuestro, pero nosotros dos nunca nos enfrentamos, nunca nos tiramos un tiro. Bueno, eso se le llama guerra fría. Hay tensiones, pero no enfrentamientos. Cada vez la guerra entre la ciencia y la religión es menor. Pero esto costó mucha sangre. Esto no siempre fue así. No siempre fue tan pacífica la tensión entre dos maneras de ver el mundo. Hubo siglos de mucha lucha. La lucha sigue. Ejemplos de esa lucha. Darwin. La mitad de Estados Unidos tiene iglesias completamente reactivas a meter la evolución de las especies en las escuelas y se siguen aferrando a Adán y Eva, al creacionismo, en este caso en versiones sofisticadas que han ido lo que se llama el diseño inteligente o la creación inteligente. Hay como unos ajustes, hay unas versiones nuevas de Adán y Eva, pero finalmente hay un creacionismo. Y Dios creó al hombre y a la mujer, lo que acabo de leer. No, eso fue verdad. No, pero mire, Darwin dice que no fue verdad eso. Lamentablemente el segundo ataque a nuestro egocentrismo, a nuestro narcisismo de que somos los más importantes, que somos el centro, lo primero lo dan los astrónomos, Copérnico, Galileo, etcétera, que nos dicen, no, mire, esto es mucho más grande que la Tierra, esto es mucho, bueno, somos una bola en un sistema y dentro de un sistema mucho más grande, estamos ahí dando vueltas, no tenemos nada de único. Estos años
hemos descubierto cualquier cantidad de planetas llenos de agua, por ejemplo, y de hielo. Entonces decía, bueno, no, sí, hay muchos planetas, pero como la Tierra, no, como la Tierra que creó Dios, no, porque acá tenemos agua, tenemos una, no, ya hay un montón de planetas con agua, ya están confirmados. Ahora que podamos llegar a ellos, va a depender del tiempo y la capacidad de superar las resistencias a la velocidad-tiempo, que es otro problema, es cómo viajar 6.000 millones de kilómetros luz. Ese es otro problema, pero ya los descubrimos. Y vamos a seguir descubriendo un montón de planetas llenos de agua o de hielo. Bueno, el segundo gran narcisismo, ataque narcisista, es Darwin. Siglo XIX ya, 200, 300 años después. Miren, lamentablemente vemos que las especies, todas, los pájaros, los leones y los humanos, nos adaptamos y nos modificamos en ese proceso de supervivencia, de adaptación al entorno, a las amenazas de existencia. Y esa adaptación nos modifica. Y entonces se produce una mutación, no sé si la palabra es adecuada, si alguien sabe de biología, no sé si es la palabra mutación, pero sí se produce un cambio gradual. Evolución. Sí, una evolución, pero dentro de esa evolución hay un cambio. Del medio ambiente. Hay una modificación. Entonces, ¿eso qué pasa? Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que el tigre nuevo, el tigre de ahora, no se parezca mucho al tigre anterior. El tigre anterior tiene otros colores, bueno, no hay drama ahí. O la ballena tenía una pata más, bueno, no hay drama. No. Pero que esto también abarca a los humanos. ¿Cómo? Claro, abarca a los... Entonces nosotros en la versión anterior, nosotros éramos monos. ¿Cómo? Pero si Dios creó al hombre y a la mujer y dijo, conquisten todo y multiplíquense. Bueno, no. Todo empezó en el mar y después bichos se fueron transformando hasta que llegaron los mamíferos y luego los mamíferos lograron transformarse hasta que apareció los monos o todas las ramas, porque hay un montón de ramas de monos, y dentro de todas las ramas de los monos, dentro de una, se puso de pie, empezó a usar el dedo gordo, que este dedo, qué tontería este dedo, ¿no? De 5, tengo 10 dedos, bueno, este es la llave central que nos separa, porque nos transforma la mano en una herramienta muy distinta a la herramienta de los 5 dedos de los monos que vemos en el zoológico. Son 5 dedos, la mano es muy parecida, pero el funcionamiento es muy distinto, y eso implica un cambio evolutivo muy grande, las posibilidades de hacer muchas otras cosas. Y bueno, y entonces finalmente fuimos pasando, pero ¿cómo? Nosotros éramos monos, sí, fuimos pasando de mono a humano, en etapas, en procesos muy largos, muy sutiles. ¿Cómo? Sí. Entonces mi pregunta que viene ahora es, ¿y entonces cuándo llegó el alma? Porque los monos no tienen alma, la ballena no tienen alma, los leones no tienen alma, los almas solo, alma, espíritu, solo tienen los humanos. Si los humanos tienen alma y nunca fueron creados, sino que lo que fue creada fue la vida, que es otra cosa. La vida es una cosa, el hombre es otra. La vida fue creada. En algún momento hay un proceso que se llama Big Bang y luego un proceso químico de creación de la vida. Esa vida se transformó y llegamos nosotros. Entonces no hay un momento en que fue creado el humano. ¿Cuándo llega el alma a nosotros? Porque todos ustedes creen que nosotros tenemos un alma, que cuando nos morimos algo de nosotros, una energía llamada alma, espíritu, lo que fuera, se va a algún otro lado, se transforma. Unos creen en la reencarnación que se va a un lado, otros creen en el cielo y se va al cielo, otros creen que se va al otro lado. No sé, van cambiando las versiones, pero hay algo de nosotros que queda como un ánima de algún tipo, de algún orden, y que se perpetúa. El 90% de ustedes rechaza la idea de una extinción total. Se apagó, se extinguió la luz, no queda nada. Entonces eso que continúa tiene que haber llegado en algún momento. Y Darwin ataca esa idea. Y eso es muy agresivo a nuestra noción de existencia y de perpetuidad. Porque si hay algo que
nos hace ser felices es sentir que somos únicos, que fuimos creados por Dios, que somos el dueño del universo, que dominamos todo, y que este pasar momentáneo por la existencia es solo un estadio de un largo viaje que seguro, seguro, no va a durar 5 años cuando mi hijo murió a los 5 años. Seguro que su alma sigue, su espíritu. No puede ser que la vida de esa existencia haya durado 5 o 8 o 19 o 25 años. Tiene que durar. Para las personas, En algún lado tiene que es estar. muy difícil pensar en la nada, en la nada, porque la nada ya es algo en sí misma, así que no puede existir la nada, tiene que haber algo. Bueno, Y pensar que nosotros cuando morimos nos vamos a la nada, es como, no, nuestro cerebro no está preparado para pensar que no hay algo más después. Claro, bueno, ahí viene una explicación muy teológica. Galileo, usted no piense, tenga fe. Usted no explique, tenga fe. Nieto Reynoso nos está diciendo, no. Olvídense de su cerebro, olvídense de entender, tengan fe. No están preparados para entender. No digo eso, no digo eso, sino que sí. nuestro cerebro no está preparado para pensar, no existe nada, porque la nada es un concepto muy difícil de entender. Yo no creo que nos vayamos a algún lado, pero tampoco puedo entender la nada o que mi conciencia se apague así y ya está. Pero espera, escúchenme. Hay un alumno acá que nos dice, interpreto el mundo X lo interpreto así, y entiendo que el ser humano no está en condiciones de entenderlo. Reynoso estaría en condiciones de sospechar que el resto no, y él sí, o algo así. Bueno, más allá de la petulancia, lo que nos está diciendo es, hay un fenómeno que está allí, estoy seguro que está allí, no lo puedo ni siquiera entender, mucho menos probar. Si yo no lo puedo ni entender ni probar, ¿cómo puedo concebirlo? A través de la fe. Solo a través de la fe. Porque ¿qué otra herramienta me queda a mí para asegurar que eso sigue allí? Entonces lo que estás haciendo es decir, el mundo que está allí, no estamos preparados, tengamos fe para creer en él. No sé si está o no. No sé si está o no, no puedo comprobar si está o no. Bueno, pero no importa. Yo lo que voy al tema, yo ya me cansé de hacer, perdón, paréntesis, se produce una dinámica que me saca muy fuera de foco, que me cuesta mucho, ya de por sí soy un mal profesor, y después me cuesta mucho hilvanar ideas, si están todo el día pidiéndome entrar, se van, bueno, entonces yo estoy tratando de ver quién quiere hablar, ver cómo administro yo y dándole entrar. Vamos a hacer una cosa, chicos. Profe, sí. Permiso. Si mandamos a alguien a la luna, entonces hay que enviar a alguien más allá para ver si regresa. No, yo lo que les quiero decir a todos es que el que se cae del sistema, cuando me acuerdo le doy entrar. A partir del miércoles que viene, me salen las ventanitas, quiero entrar, acépteme. ¿Vamos a seguir con Zoom? Sí, vamos a seguir con Zoom. Porque en otras días nos íbamos a Google Meet, algo así. No, nosotros vamos a seguir con Zoom. Porque Google Meet no me permite grabar y no me permite dejar para los alumnos que no vinieron un testimonio de lo que pasó en la clase. Bueno, volvemos, retomo. Darwin plantea que no somos el centro de todas las especies, que no estamos creados a imagen y semejanza de Dios, que somos un proceso evolutivo. Y eso nos saca del centro, nos saca de algo distinto de la semejanza y nos pone junto a las demás especies a adaptación, sobrevivir, etc. Y eso es muy violento, un ataque tremendo al narcisismo humano, a la centralidad humana, a la importancia humana, en el sentido de que somos totalmente especiales, únicos, inmodificables por parte de Dios. Y eso también lo hizo la ciencia. Y hoy las religiones católicas, cristianas, no se meten con la evolución. Hay otras religiones cristianas que sí, que están dando sus batallas, diciendo que esto no es posible, que hay que volver a la idea divina de la creación, que Darwin estaba equivocado, que no es compatible la existencia de Dios con Darwin. Esto lo menciono porque ustedes dijeron las luchas, los enfrentamientos. Bueno, hay actualmente una tensión
chiquita, porque la gran mayoría aceptó al evolucionismo, no solo Darwin, a todos los biólogos evolucionistas que vinieron después. Aceptó al evolucionismo como explicación del mundo, pero hay tensiones. Hay tensiones con grupos en muchos lugares del mundo que dicen, no, no creas en esas blasfemias, eso es demoníaco, somos hijos y semejantes a Dios. Bueno, también hay otros campos de tensión, por ejemplo, con relación a nuestra autonomía, a nuestra independencia. La ciencia atacó, un tercer ataque narcisista, con esto voy cerrando y retomamos la clase que viene, un tercer ataque narcisista que es a la voluntad, a la libertad. Voluntad, libertad, autonomía. Martín James, Laura Leyes, Alejandra Iralde, están convencidos que las decisiones que toman las toman por su propia autonomía y capacidad. Yo decido, yo sé lo que quiero, yo tomo la decisión de votar a A o a B, yo tomo la decisión de casarme o no casarme, yo he elegido este proyecto universitario y no otro. Esa idea de completud, de autonomía, de libertad, de capacidad, donde soy el dueño de mí mismo, también la ciencia lo ha hecho pedazo. Porque aparece la idea de la psicología y de los condicionantes psicológicos, el miedo, el trauma, la educación, la cultura, la familia, los mandatos de debe ser A y no B, y todos los condicionantes familiares, culturales, que me llevan a ser A y no B. Muchas veces frente al espejo, cuando tenemos más o menos, los muchachos más grandes me van a entender, pero acá los chicos, los que tienen 20, 21, están muy cerca de una etapa en donde decían, yo jamás voy a ser como vos. Yo nunca voy a ser como vos. En una pelea con el padre o con la madre. Si hay algo que me enseñó la vida, que yo quiero ser totalmente distinto, lo mío es otra cosa, nada que ver. Pasan 20 años y sos idéntica. Idéntica a tu madre o idéntica a tu padre. Sos igual a tu vieja. La puteaste toda la vida y ahora sos un calco. Vos sabés que sí, cada vez tengo más de mi vieja, pero ¿será posible? ¿Y eso cómo es posible? Y es posible porque hay una estructura psicológica, hay un mandato, hay educación, hay valores, hay formas culturales que van achicando mi libertad de decidir totalmente lo que yo quiero hacer. ¿Es imposible romper los mandatos y los condicionantes? No. Hay personas que han hecho revoluciones de sí mismos, que el padre quería que continúe el estudio. Vos vas a ser abogado, vos vas a ser abogado. Por ejemplo, yo con mi hija, yo le decía, vos tenés que ser abogada. No, no, papá, no. Bueno, vos tenés que ser abogada porque tu cualidad, tu habilidad, todo, y dale, yo con la abogada. No, papá, he decidido, voy a ser bailarina. No, bailarina, por favor, nena, ¿de qué va a vivir? Y decidió ser bailarina. Y estudiar la carrera de bailarina y ser bailarina, y en una familia totalmente normal, verla en el Instagram bailando con el traste al aire y decir, no, por favor, suicidate ya. ¿Y de esto de dónde salió? Bueno, pudo romper parte de la presión por continuar este mandato, Ustedes habrán roto otras presiones, otros mandatos, pero no todos. Ni Paloma, mi hija, ni ustedes. No todos los mandatos, no todas las costumbres, no todos los gustos, no todos los hábitos. Podrán, si hacen un gran esfuerzo psíquico, ampliar sus grados de libertad y de elección, pero hay una mochila pesada que repite, que repetimos. Entonces hemos descubierto que tenemos grados de libertad, pero que somos víctimas de víctimas. Somos frutos de culturas, hábitos y valores que tendemos a repetir. Por lo tanto, no somos libres. Entonces me dicen, no, yo soy totalmente libre, yo me elegí la ropa, a mí nadie me va a decir lo que me voy a poner, para nada. ¿No te estás poniendo el amarillo que está de moda y el pantalón palazzo que está de última moda? Sí, pero lo elegí yo. Ah, sí, súper original, lo elegiste vos. Se te ocurrió a vos ponerte el pantalón amarillo palazzo. ¿Se te ocurrió a vos o se le ocurrió a las empresas
de corporaciones mundiales de moda que definen que el amarillo es el color de este año. No son más que un pez yendo a corriente junto a los demás peces, de una corriente que se definió muy lejos de tu casa, se definió en un conjunto de empresas que definen la moda por año. Este año se usa tal cosa, y vos te lo comprás, pero lo elegí yo, a mí nadie me obligó. No, obligar no es la palabra. Pero fuiste como un pez más flotando a la corriente con todos los demás. Entonces, ¿tu grado de libertad cuál está? ¿En seguir la corriente? ¿Yo decidí sola seguir la corriente? Es raro. Es raro. Entonces, sos víctima de la moda, sos víctima de la presión social, de los gustos de una sociedad, de los estilos de una sociedad, y ahí te vas moviendo, y en esos márgenes tenés libertades. Entonces, víctima de la familia, víctima de la niñez, víctima de la cultura, víctima, fruto, vamos a decir, fruto de la niñez, de los padres, de la cultura, de la familia, del idioma, de la sociedad, de las modas. Todo eso limita tu elección. Cuando vas a elegir, tenés una libertad de movimiento de una cadena corta, de 1 metro alrededor del palo. Tu movimiento, tu libertad de movimiento es bastante. ¿Sabés qué? Voy a decidir. Me cansó la milanesa, ahora voy a comer fideo con tuco. Una revolución hiciste. Es decir, te estás moviendo dentro de las 20 variantes totalmente acostumbradas, y ahí va, y tu libertad está entre elegir entre fideo o milanesa con ensalada. Porque es eso el margen de maniobra que tenés. Hay 2.400.000 comidas en el mundo. Pero lo tuyo va entre la milanesa o la pasta. O arroz con pollo, punto. Entonces, es ahí donde vamos a elegir. ¿Eso qué significa? Que vamos teniendo una amenaza, que es la amenaza de una amenaza no es la palabra, un condicionante, una estructura que nos va achicando margen. En este hombre o mujer que pretendía ser libre, pleno, autónomo, orgulloso de su libertad para todo, para decidir, pensar, y ni hablar sobre el pensamiento. Y tal es así que la industria de la moda, la industria de la comunicación, la industria de la estética, las industrias, nos estudian permanentemente y nos manipulan permanentemente para que nosotros respondamos a sus estímulos, y más o menos respondamos a estímulos cercanos a lo que ellos quieren lograr. Hay mucha gente trabajando en eso para lograr que el color, que la letra, que la forma, que el sonido, que produzca este efecto en vos. Pero vos salís de ahí y decís, no, lo compré yo tenía ganas. No, ¿sabés qué? Lo vi tantas veces, porque es muy feo decir, ¿sabés qué? Me lo metieron tantas veces por todos lados que ya me lo terminé comprando, porque sí, es así. No digamos eso, que queda feo. Digamos, somos libres, elegí yo. Pero no es así. Es, ¿sabés qué? Y sí, es lo que se usa. Quiero probarlo, porque lo tienen todo. Eso nos quita, nos duele. Tanto como a los cristianos les dolía decir, no, mirá, no estamos en el centro. No, duele en la autonomía, duele en el ego. Decir, somos fruto de, no solo soy yo. Muy bien. Entonces, repito para cerrar. Galileo, Newton, Copérnico, Tycho Brahe, Kepler, etc. Por un lado. Darwin, por el otro. Freud, la psicología del siglo XX, el estudio de la percepción, el estudio de la sociología del sistema, de la sociología del comportamiento, nos han ido enseñando que el hombre en el universo, entre las especies y consigo mismo, es mucho más pequeño y más limitado, pero a la vez más genial de lo que pensamos. Es mucho más pequeño, más limitado de lo que pensamos, pero a la vez puede crear cosas geniales, como ha creado este mundo científico y tecnológico que vamos a hablar en la semana que viene. Hasta acá dejamos, llevamos 1:40, si no, ya quedaron 6, empezamos con 55, no quedó nadie, una mortandad de aburridos infernal. Bueno, voy a mandar la tarea y seguimos la semana que viene. Por favor, hoy me falló una sola alumna con la tarea, que ahora acá tengo una lista roja de los fusilados, va primero ella,
la que me falló, y no se sumen más a la lista de fusilados, cumplan con la aceptación de las consignas. Hasta la semana que viene. Chao, gracias. Muy entretenida la clase. Chao, profe.